con la regla del octeto, ya para entrar a diseñar estructuras de Lego, ¿no? Que es el objetivo, ¿no? Entonces, la regla del octeto ya la hemos estado manejando desde que estamos comentando la configuración electrónica. Después vimos nomenclatura y vimos con qué valencia trabaja, si está en el grupo 7, le falta un electrón, su valencia es 1. ¿Por qué le falta un electrón? Pues para tener 8. O si está en el grupo 6, el oxígeno, ¿con qué valencia trabaja? Con -2. ¿Por qué? Porque tiene 6 electrones en su último nivel, esos son electrones de valencia. Y le faltan 2 para completar 8. Y si hemos comentado eso del famoso 8, ¿no? Un átomo es más estable cuando tiene 8 electrones alrededor suyo, electrones de valencia, que pueden ser suyos o pueden ser de otro átomo. El chiste es que tenga 8 electrones a su alrededor. Esa es la regla del octeto. Entonces, colocamos siempre pues 2 electrones arriba, 2 abajo y 2 a un lado y 2 al otro lado, en forma simétrica, ¿no? Porque organizamos los esqueletos de las estructuras, organizamos de esa forma, ¿no? Un átomo que tenga 4 átomos diferentes o pueden ser también del mismo tipo alrededor suyo, ¿no? Uno en cada extremo. Es la forma regular, podemos decir, de una fórmula. Tiene sus excepciones. Sí tiene 2 excepciones, ¿no? Cuando el átomo tiene pocos electrones de valencia y por lo tanto nunca va a poder completar un octeto. Porque recuerden que por cada electrón de valencia que tiene un átomo, puede formar un enlace con alguien más. Quiere decir que ese electrón se vuelve 2 electrones. Entonces, si un átomo tiene 2 electrones que puede compartir, pues nada más va a poder tener 4 electrones de valencia alrededor suyo. 2 suyos y otros 2 más que van a formar enlace. Entonces, esos átomos que tienen pocos electrones de valencia están limitados en la regla del octeto, no pueden formar su octeto. Por ejemplo, tenemos aquí el berilio. El berilio tiene 4 electrones solamente. No tiene más electrones para compartir, por lo tanto se va a quedar siempre con 4 electrones alrededor de él. Claro, los otros átomos sí deben de cumplir con la regla del octeto, como en este caso el cloro tiene 8 electrones, esta rayita significa 2 electrones, pero el berilio no lo va a poder cumplir y no podemos forzarlo porque no puede, no tiene electrones. Lo mismo ocurre con el boro. El boro tiene 3 electrones para compartir, puede tener 6 electrones entonces alrededor suyo, se va a quedar con 6 electrones, pero el flúor sí cumple con la regla del octeto. Y acá un átomo grande, como el aluminio, que es más grande que estos en número atómico, nos damos cuenta de que el aluminio puede compartir 3 electrones porque es un catión, ¿sí? Él está en los elementos de transición, entonces no tiene la misma regla de los electrones que los aniones. Recuerden que un anión, los electrones de valencia son los que están en su mismo grupo, ¿no? Si está en el grupo 5, tiene 5 electrones para compartir. La valencia es otro rollo, ¿no? La valencia es la diferencia contra 8. Pero los cationes no tengo que sacar una diferencia contra 8. Los cationes, los electrones que tienen de valencia, son los mismos electrones que van a compartir, porque son cationes, los van a entregar, mientras que los aniones los van a ganar. Entonces el aluminio, si tiene 3 como valencia, y es un catión, pues son 3 electrones los que puede compartir. Quiere decir que se va a formar 3 enlaces nada más, y se va a quedar con 6 electrones. O sea, no es si el átomo es más grande en número atómico, es los electrones que tiene para compartir. Debe de tener para compartir cuando menos 4 electrones para que pueda formar su octeto. En otro caso no lo va a poder hacer nunca, ¿no? Y la otra regla es cuando son átomos con muchos electrones de valencia. Es el otro extremo, ¿no? Primero eran pocos electrones de valencia, no completa su octeto. Ahora, si tiene muchos electrones de valencia que compartir, pues va a formar más de un octeto. Así, por ejemplo, tenemos moléculas muy similares. Tenemos, por ejemplo, el azufre, el hexafluoruro de azufre, ¿verdad? Sería este. Ese compuesto, hexafluoruro de azufre, me indica que hay 6 flúors alrededor del azufre. Por lo tanto, el azufre
va a formar, va a formar 6 enlaces, por lo tanto va a tener 12 electrones alrededor suyo. Y si hago la estructura de Lewis, pongo el azufre en medio y le pongo los 6 flúors a su alrededor, nos damos cuenta que forzosamente va a tener 12 electrones de valencia. Es decir, este compuesto no cumple con la regla del octeto, se pasa, ¿no? Tiene 12. Y así tenemos estos otros ejemplos aquí. El xenón, este es el tetrafluoruro de xenón, ¿verdad? Si usamos la nomenclatura sistemática. Y hago su estructura de Lewis. El xenón está en el grupo 8A, por lo tanto tiene 8 electrones de valencia a su alrededor. Y el flúor está en el grupo 7A, tiene 7 electrones de valencia. Pongo los 7 electrones de cada flúor. Recuerden, siempre comenzamos con los átomos periféricos, ¿no? O terminales. Le pongo sus 7 electrones. Aquí hay uno en la rayita esta, ¿no? Recuerden que este enlace, esta rayita, representa un átomo del flúor y un átomo del xenón. Un átomo, un electrón del flúor y un electrón del xenón. Entonces el flúor tiene sus 7, cada flúor, y el xenón tiene 4 electrones compartidos, pero como está en el grupo 8, tiene 8 electrones de valencia, le pongo sus otros 2 electrones, o 2 pares de electrones, como pares de electrones libres, ¿no? Que es como se colocan, así como lo hicimos en el flúor, ¿no? Entonces nos damos cuenta que el xenón tiene 8 electrones compartidos y tiene 8 electrones libres. Tiene 10, tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, perdón, 12 electrones, tiene 8 compartidos y 4 libres, 12 electrones. Entonces, estos átomos grandes, con subíndices grandes aquí, no cumplen tampoco la regla del octeto. Nada más que estos son los menos, hay pocos compuestos de este tipo, hay pocos compuestos pequeños de este tipo. La mayoría de los compuestos con los que trabajamos en química cumplen con la regla del octeto. ¿Okay? Entonces, es por eso que se aplica este concepto de la regla del octeto, porque es para la mayoría de los compuestos. Nada más hay que considerar siempre que tenemos estas dos excepciones: átomos con pocos electrones de valencia y átomos con muchos electrones de valencia. Entonces, este último concepto aquí, o última regla, que no es realmente una regla, es una, es una condición, ¿no? Para los aniones. Los aniones, recuerden cuando vimos la nomenclatura, que los oxiácidos forman oxianiones: NO3 a la menos 1, PO4 a la menos 3, SO4 a la menos 2. Y decíamos que esos son los que terminan en ato, ¿no? Nitrato, sulfato, fosfato, yodato. Y dijimos que tenían una carga negativa y la estábamos relacionando con el ácido, ¿no? Si se disocia del protón, ¿con qué carga queda? Recuerden que devolvemos los subíndices y nos queda el anión con el subíndice del hidrógeno. En el HNO3 el hidrógeno tiene 1, se lo devuelvo y me queda NO3 a la menos 1. Así con todo lo demás. De esa forma encontrábamos con qué carga trabaja el anión en esos compuestos. Pues eso no es definitorio, ¿no? El hecho de saber que viene de un ácido con cierto número de protones para que me dé la carga del anión, como que no es muy concreta la forma de decir, por eso tiene esta valencia. No, la carga que tiene es por esta situación de la estructura de Lewis. Si hacemos la estructura de Lewis de uno de estos compuestos que sabemos que tienen carga, aunque aquí no lo indique, tienen carga, el NO2 tiene una carga, pero nunca, bueno, no nunca, no es muy común ver que se exprese el compuesto dióxido de nitrógeno y que digan a la menos 1. Siempre que hablamos del dióxido de nitrógeno, hablamos de él como un compuesto, ¿sí? Porque es un compuesto muy común, es un contaminante de la atmósfera, ¿no? El dióxido de nitrógeno se genera de la combustión pues, de los combustibles, principalmente en los aviones. El nitrógeno viene del gas que consumen los aviones. Entonces, pero no decimos el dióxido de nitrógeno negativo, no, decimos dióxido de nitrógeno. Pero si hacemos su estructura de Lewis de este compuesto del dióxido de nitrógeno, nos vamos a dar cuenta de que es un anión y que viene, ¿verdad?, del ácido nítrico. Entonces, si no supiéramos que viene del ácido nítrico, si hacemos su estructura de Lewis, nos damos cuenta de que tiene carga de menos 1. Cuando hacemos la estructura, nos falta un electrón para completar el octeto de un oxígeno.
y ya no tenemos más electrones. Recuerden que el primer paso para hacer una estructura de Lewis es saber cuántos electrones voy a repartir en la molécula. Entonces, cuando repartimos la molécula, no todo nos queda muy bien, pero un oxígeno nos queda con 7 electrones solamente. ¿Qué es lo que pasa aquí? De que metemos un electrón y se lo damos al oxígeno para que complete su octeto y lo indicamos con una rayita negativa en el átomo donde metimos esa carga, ¿no? Por eso esta rayita significa una carga negativa y una carga negativa es un electrón. Por eso la estructura de Lewis nos queda así, con esta rayita. Y sabemos que esa rayita significa que el NO2 tiene carga de -1, porque le dimos un electrón. Lo mismo ocurre con esta otra molécula. En este caso viene del ácido clórico, ¿sí? Entonces, cuando es ClO3 es clorato, ClO2 es clorito. Esta es la molécula de ion clorito. Y también es un anión. Pero aquí no nos dice que tenga carga, nos dice ClO2 nada más. Si hacemos su estructura de Lewis, nos vamos a dar cuenta de que a un oxígeno le falta un electrón, ¿sí? Entonces, hacemos lo mismo, le damos su electrón, pero se lo indicamos con una carga negativa, lo cual significa que este es ClO2 a la -1, igual el nitrito, ClNO2 a la -1. De ahí viene realmente el concepto de anión, no porque se disocie del protón en el ácido y nos indique con qué carga queda el anión. No, eso es un conocimiento extra de la nomenclatura, ¿no? Podemos deducir con qué carga viene el anión. Pero si no supiéramos eso, haciendo su estructura de Lewis nos damos cuenta de que realmente es un anión porque le damos electrones para completar el octeto, ¿sí? Entonces, esto ocurre con este tipo de moléculas que son aniones, ¿no? La misma estructura nos dice eso. Entonces, en los ejemplos, por ahí va a salir uno que otro de estos, ahí vamos a ver cuántos electrones proporcionamos y con qué carga nos queda el compuesto. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta sobre la regla del octeto y sus excepciones. Profe, ¿por qué los últimos se ponen así como inclinados? ¿Así son o da igual cómo se Sí, pongan? ok, eso lo vamos a, bueno, eso lo van a ver en química inorgánica, en química orgánica. Cuando lleven química orgánica y estudien el tipo de enlace, aquí nosotros llegamos hasta si es enlace iónico o es enlace covalente, pero los enlaces covalentes tienen otras subdivisiones, ¿no? Dependiendo del tipo de enlace, si es un enlace sigma, si es un enlace beta o teta, orto, me estoy acordando uno de los tipos que hay, sigma, orto, teta, es el ángulo que forma un átomo con respecto del otro. O sea, no todas las moléculas son lineales, ¿no? Aunque aparentemente podemos poner este oxígeno en forma horizontal y este otro oxígeno en forma horizontal. Y de hecho así le hacemos cuando hacemos las estructuras de Lewis. Aquí lo que nos indica es que hay un ángulo entre los elementos, forman ángulos diferentes. Dependiendo del valor de ese ángulo, es como se define el enlace, si es un enlace sigma, si es un enlace orto. Eso lo van a ver aquí no lo vemos, ¿no? Este, lo que les va a pedir la maestra, porque es una maestra la que les da fundamentos de orgánica, lo que les va a pedir cuando ella esté trabajando con ese tipo de enlaces es que sepan hacer una estructura de Lewis. Ahí les va a decir, a ver, la estructura de Lewis del nitrito, del ion nitrito, y ustedes la van a hacer, y la van a hacer horizontal, y ella les va a decir, en estos compuestos, con la estructura de Lewis, por la electronegatividad del nitrógeno y la electronegatividad del oxígeno, hay un ángulo que se forma porque hay una repulsión entre ellos y forma un ángulo de tanto y es un ángulo sigma. Y ustedes van a decir, cuando es oxígeno y es nitrógeno, forma ángulo sigma y por lo tanto trae una inclinación de este tipo. Por eso es que está indicado ahí así. Eso lo van a ver. Lo que les va a pedir mucho la maestra es que sepan hacer estructuras de Lewis para que ustedes después le pongan el ángulo que ella les va a enseñar, ¿no? Dependiendo del tipo de elemento, es el tipo de ángulo que forma, siempre en enlaces covalentes. Por eso es que está inclinado, ¿no? O sea, ahorita nosotros si lo hacemos horizontal no pasa nada, nos interesa hacer la estructura, ya poner el ángulo del enlace covalente,
Eso lo van a aprender ya a detalle en orgánica, ¿no? Entonces no hay problema si lo ponen horizontal para este curso. El chiste es hacer la estructura y que cumpla con la regla del octeto, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a hacer unos ejemplos entonces. Aquí están algunos ejemplos. Los primeros son muy simples, pero vamos a empezar por lo más sencillo, ¿verdad? Para pasar a lo que es un poquito más, no complicado, más trabajos, de más chamba, ¿no? Más laborioso. Entonces, ya sabemos cómo nos queda la estructura de Lewis del hidrógeno. Acá lo vimos, ¿no? Cuando entramos, aquí está, ¿no? Son dos hidrógenos, cada uno tiene un electrón, forman un enlace covalente. Recuerden, el enlace covalente es donde cada átomo proporciona un electrón para el enlace. Eso que no se nos olvide, porque lo vamos a ver al final como una definición ya nomás, ¿no? De hecho, ya lo estamos manejando. Todos estos enlaces son enlaces covalentes. Siempre que un átomo ponga un electrón y el otro ponga otro. Cuando un átomo ponga electrones y el otro no ponga nada, nada más se quede con él, ese es un enlace iónico. ¿Ok? Entonces ya tenemos la estructura de Lewis del H2, que sabemos que también es igual a H rayita, donde la rayita representa un par de electrones compartidos, ¿no? Entonces ese ya está. El bromuro de hidrógeno, ¿cómo que será su estructura de Lewis? Primeramente, ¿cuántos electrones pueden compartir? ¿Cuántos electrones se comparten en esta molécula? Electrones de enlace. 8. 8, correcto. 8. Muy bien, 8. Entonces quiere decir que ponemos el bromo, ponemos el hidrógeno, no hay otra posibilidad para el esqueleto de la estructura de Lewis porque son únicamente dos átomos, ¿sí? Si pongo el bromo a la izquierda y el hidrógeno a la derecha, o pongo el hidrógeno a la izquierda y el bromo a la derecha, sigue siendo el mismo compuesto, no pasa nada en la estructura de Lewis, ¿sí? Ya sabemos que como fórmula siempre va el catión y luego el anión, ¿no? Pero en la estructura de Lewis, si los invierto, me sigue cumpliendo con las reglas de la estructura, la regla del octeto. Entonces quedarían 7 electrones, dos arriba, dos abajo del bromo, ¿no? Y dos en un costado. El otro electrón está unido al hidrógeno formando un enlace covalente. Entonces su estructura de Lewis es H rayita Br, ¿verdad? Es muy simple esa molécula, no tiene mayor complicación. La siguiente, el oxígeno, ¿cómo quedará? Ahí ya se pone interesante, ¿no? El oxígeno O2, dos átomos de oxígeno, ¿cuántos electrones comparten? 2. 12. A ver, vayan, hagan la estructura de Lewis del oxígeno, a ver cómo les queda. Y ya lo revisamos ahorita. Pero díganme cómo les queda. Vamos a Ya. Y se fue el maestro. ¿Cómo queda? Sí, ya. Muy bien, ¿cómo queda el oxígeno O2? O sea, ¿No hay una opción en Zoom para dibujar en la pantalla? sí, creo que hay una opción. De hecho, ahorita en la clase acabo de terminar. Ahí le dibujaban los muchachos y En ya el teléfono sí se puede. en el teléfono sí. Y En ya computadora también. lo pongo en Sí, pero en la computadora no sé cómo. Así. Así. Está bien, Gracias. todos entendimos el mensaje. De nada. Pero lo estás haciendo con el celular, ¿verdad? ¿O con la computadora? Con el celular. Con el celular. Ah, ok. En la computadora, yo no sé, fíjate.
Correcto. Ahí está, el Marcos ya Ahí. lo hizo. El Marcos ya lo hizo. Hay opciones arriba. Ajá. Hay una opción donde dice ver opciones, la aplastas. Yo se lo puse al lado para que sea más simétrico. Ok. Sí, de hecho estos electrones solos que están, hay que ponerlos juntos, ¿no? Podemos poner, por ejemplo, dos arriba y dos abajo, porque recuerden que los electrones, aunque no estén formando enlaces, siempre están apareados, siempre están en dos, ¿no? Entonces, Ok. entonces simplemente hay que poner dos arriba, dos abajo, doble enlace, dos arriba, dos abajo. Y es correcto eso, ¿no? Para completar el octeto se forma un doble enlace en el oxígeno. Si lo dejan con enlace sencillo. Así no. Marcos, ese es otro. Sí, ese es otro. Ya Mario, ese no. el del oxígeno no quedó duda para los demás de por qué tiene doble enlace. No, yo ya lo eliminé el mío. Coméntenos porque si no, pues ya lo vemos en el pizarrón. Y si no, pues ya pasamos al otro compuesto. Pero no se queden con las dudas. Yo sí entendí. ¿Sí entendiste bien? ¿Por qué se formó el doble enlace? Un doble enlace ahí para completar el octeto simplemente, ¿no? Correcto. Muy bien. Esa se ve más simétrica, ¿verdad? Así es como debe de quedar, ¿no? En su expresión. Muy bien. Entonces, el siguiente compuesto, el monóxido de carbono, ¿cómo quedaría? CO. ¿Cuántos electrones se comparten? 6 y 4, 10 electrones se van a compartir. ¿10? Sí, 10 son 5 Son 4 del carbono y 6 del oxígeno. del oxígeno. Dos, 4, 6, correcto. No, del carbono son 4. Y ya tienes 2 en el enlace. Correcto, ya tiene. Deja los electrones de la izquierda y Te borra falta los de arriba ponerle y 2 abajo. puntitos. No, eso no. No. No, hombre, ese es el oxígeno más grande que he visto en mi vida, güey. Es 10. 3, 4, 6, 8, 10. Estaba Los puntitos. Eso. Los puntitos. Y los de abajo del carbono también. también quítalos, exacto. Pero sin el carbono. Ok, ahí está. 2, 4, 6, 8, 10 electrones. Eso es correcto. Ujú. ¿Ya lo borro? Sí, checan que el carbono no cumple con la regla del octeto, pero no podemos forzarlo más, ¿no? Es una de las excepciones que mirábamos ahorita. Si lo queremos forzar, descuadramos entonces al oxígeno. Entonces así quedan el oxígeno con sus 8 electrones y el carbono con 6, ¿sí? En esa molécula, ¿no? Es correcto. La siguiente es el agua. Así quedan. ¿Ven? Bueno, sí quedan, ¿no? Es una molécula neutra. Y de hecho tiene esa inclinación también que comentábamos ahorita, ¿no? Por la repulsión entre las cargas, se forma ese ángulo entre el oxígeno y es la electronegatividad que genera una repulsión. El oxígeno es muy electronegativo con respecto del hidrógeno. El hidrógeno es muy poco electronegativo. Entonces los electrones están más tiempo allá con el oxígeno y eso genera un polo, un lado positivo y un lado negativo. Y eso hace que los electrones de los átomos se junten o sean repelidos, ¿no? Y formen ese ángulo. Por esa razón. Esto lo van a ver muy bien en fundamentos de química orgánica. Pero a ver, correcto, 2, 4, 6, 8. Ahí está. Eso es correcto.
2, 4, 6, 8. La otra también, pues así, si está en forma horizontal no pasa nada, ¿no? En la estructura de Lewis. O sea, no estamos ahorita trabajando con los ángulos de los enlaces, ¿no? Nosotros no lo vemos. Y por último, ese ácido de cianuro o ácido cianhídrico. Ya tenemos 3 átomos diferentes ahí. Como queda su molécula. HCN. ¿Cuántas posibilidades de estructura de Lewis hay en ese compuesto? O sea, ¿cuántas pruebas puedo hacer? ¿Cuántos esqueletos diferentes puedo formar con el ácido cianhídrico? Porque eso es lo que primero que tenemos que ver, ¿verdad? Cuando ya la molécula se vuelve más interesante, ¿no? Que se pueden formar varias opciones. Si entendemos y analizamos las reglas, podemos descartar algunas de ellas para no estar probando con todas, ¿verdad? Haciendo un montón de estructuras de Lewis y ver que muchas de ellas no cumplen con las reglas. Entonces, si ubicamos los criterios, podemos irnos más directamente a la molécula que se puede formar. Quedaría así. ¿Cuántos electrones vamos a compartir? 10, ¿va? Acá tenemos 4 del carbono. Sí, 10. 4 del carbono. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 5. Y la otra opción, haciendo la otra opción también. Hagamos la otra. La otra opción es que el hidrógeno esté en el lado del carbono, ¿no? Porque esa posibilidad también existe. ¿Cómo queda la otra estructura? Porque esta molécula tiene un problema, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Que el carbono tiene solo 6 hidrógenos, 6 electrones, ¿no? Esa que pusieron ahorita. El carbono se queda con 6, el nitrógeno se queda con 8. Entonces, esa molécula tiene ese problema de que el carbono no cumple con la regla del octeto. Entonces, hagamos la otra, a ver si la otra posibilidad sí nos da que el carbono cumpla con la regla del octeto. Para esa molécula, ¿no? Hagan la otra. ¿No? En la otra se podría utilizar un enlace triple. No, fíjate, a ver, déjame checar, HCN, 3, 6, 8, sí, correcto. Incluso te permite un enlace triple, ¿cierto? Te va a quedar 3, entonces cumple la regla del octeto el nitrógeno porque tiene 5, más 3 en el enlace triple son 8. El carbono tiene 4, tiene 3 compartiendo, porque con el hidrógeno comparte uno nada más, en el enlace triple, y correcto. Entonces quedaría el carbono en medio con un enlace triple hacia el nitrógeno y un enlace sencillo hacia el hidrógeno. Y si checamos cómo contra la otra, esta es la más estable, ¿no? Todos cumplen. El hidrógeno nunca lo va a cumplir. Enlace triple del carbono y nitrógeno. Al nitrógeno, sí. Nitrógeno, sí. En el carbono nitrógeno enlace triple. Correcto. Y 2 moléculas
Nitrógeno también. Nitrógeno con un par libre, ¿verdad? Con un par Un libre. par libre. Ándale, así. Ahí están los 5 electrones del nitrógeno, 3 compartidos y 2 libres. Ahí están los 4 electrones del carbono, 3 compartidos y 1 libre. Y el hidrógeno que nada más presta su electrón, ¿verdad? Correcto, esa es la molécula. Es donde les comento pues que hay moléculas así que tienen varias opciones de estructura de Lewis. Pero si empleamos los criterios que revisamos, podemos descartar muchas de las posibilidades para no estar haciéndolas y luego darnos cuenta de que no pueden ser. Habíamos comentado que el átomo que va en medio es aquel que tenga un valor de subíndice más pequeño, o sea, el que esté en cantidad más pequeña, ¿no? Si es 1 y 3 de los otros, ese 1 va en medio, no hay de otra, ¿no? Y la otra opción es cuando tenemos varios átomos y que puede ir en medio cualquiera de ellos, como en esta molécula. Sabemos que el hidrógeno nunca va a ir en medio, porque no puede formar más que un enlace. Entonces se uniría a uno y no se podría unir al otro. Pero los otros dos, cualquiera de los dos puede ir en medio. Sin embargo, acordándonos también que comentamos que el menos electronegativo es el que va en medio. ¿Y qué es la electronegatividad? Pues ya lo habíamos visto, ¿verdad? La capacidad que tiene el átomo para atraer los electrones de enlace. Entonces, si checamos una tabla de electronegatividad, que lo vamos a ver adelantito, esta tabla, vemos que el carbono tiene 2.5 de electronegatividad y el nitrógeno tiene 3 de electronegatividad. Por lo tanto, definimos que el carbono es el que va en medio, como efectivamente nos lo demostró la estructura de Lewis, ¿verdad? Porque con el carbono en medio sí se cumple la regla del octeto para el carbono y el nitrógeno para los dos, ¿sí? Entonces, esa es una opción muy buena siempre. Nomás que adelantito vamos a ver la aplicación de la electronegatividad, pero aquí también ya lo podemos aplicar, ¿no? Y no es más que una tabla, ¿no? De electronegatividad. Entonces, hubiéramos usado ese criterio, pero hicimos las dos para probar cómo también, si no sabemos, pues hacemos todas, ¿no? Si no tenemos forma de definir. Y las vamos eliminando por aquellas que no cumplen con la regla del octeto. Muy bien. Entonces, vamos a cerrar con estos ya directos, estos ejemplos, unos muy simples, otros más interesantes. Dice, escribe la estructura de Lewis del trifluoruro de nitrógeno, NF3. Y aquí nos dice, ¿cómo no? Si no nos dijera esto, dice, donde los 3 átomos de flúor están enlazados al átomo de nitrógeno. Si no nos dijera eso, pues sabemos muy bien que la molécula más simétrica es aquella en la que el nitrógeno está en medio. Y además el nitrógeno es el que tiene un solo nitrógeno y 3 flúors. Pues lo más lógico es poner un nitrógeno y 3 flúors a su alrededor, buscando la simetría. No probaría yo flúor, nitrógeno, flúor. ¿Para qué la pruebo? No, la puedo tratar de hacer y me voy a dar cuenta de que no cumple. Entonces lo que hago es buscar poner el nitrógeno en medio y los 3 flúors a su alrededor. A ver cómo queda esa molécula en su estructura de Lewis. Queda con enlaces. Aquí lo interesante es ver si queda con enlaces simples o podemos formar enlaces dobles en caso de que no cumpla. Si cumple con enlaces simples la regla del octeto, pues ya, esa es la molécula, ¿no? A mí me quedó con enlaces simples.
Muy bien. Y ya cumplió, ¿verdad? Con la regla del octeto. ¿Todos, va? Ujú. Ok. ¿Está bien? Muy bien, Rebe. Quedan. Ahí están todos los electrones. Son 7. El flúor está en el 7, ¿no? Son 7 por 3, 21 y 5, 26 electrones a compartir. Son 6 por 3, 18, 20, 22, 24, 26. Ahí están los 26 electrones que nos pide la molécula, ¿no? Ok, así queda. La siguiente, el ácido nítrico. Y aquí también nos dice donde los 3 átomos de oxígeno están enlazados al átomo central de nitrógeno. Y el átomo de hidrógeno se ioniza, o que está ionizado, se enlaza con uno de los átomos de oxígeno. Nos dice cómo se forma la estructura, ¿no? Ahora, si no nos dijera eso, sabemos que este es un ácido oxiácido y que cuando se disocia, se separa el hidrógeno y nos queda el oxianión, llamado nitrato. Entonces, cuando tengan este tipo de compuestos, hagan primero la estructura de Lewis del anión, del NO3, y después le pegamos el hidrógeno. Y si esta fuera un oxisal, y si aquí fuera el potasio en lugar del hidrógeno, igual hacemos primero la estructura del anión y luego le pegamos el potasio. Es una forma más práctica y nos lleva más directamente al resultado. Si no nos dijera cómo está la molécula, ¿no? Entonces, hagamos la estructura de Lewis a ver cómo queda. Sabemos que el anión NO3, viendo la simetría, sería el nitrógeno en medio y los otros 3 oxígenos a su alrededor. Y ya después agarramos el hidrógeno y se lo pegamos a cualquier oxígeno, ¿no? Porque todos son iguales. A ver cómo les queda. Después de hacer la estructura de Lewis del ion, nomás le pegamos el hidrógeno. Sí, vamos haciendo la estructura de Lewis del nitrato. El NO3, correcto, esa. Y le pegamos el hidrógeno a cualquier oxígeno. Jeje. Trabajo en equipo. Me robaste la frase. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí se van a compartir 6 por 3, 18. Ya me perdí, la verdad. 23, 24 electrones, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Este cumple con la regla del octeto, este no. No, qué menso. Entonces, dos, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. 1, 2, 3, 4. Tiene un doble enlace, ¿verdad? ¿Sí checaron? Para que cumpla la regla del octeto el nitrógeno, necesitan formar un doble enlace. Yo lo hice con enlaces simples. Pero el nitrógeno te va a quedar con 6, ¿no? O le dejaste 2 electrones libres. A ver, deja checar. Le dejé 2 libres. ¿Verdad? Los dejaste libres. A ver, permíteme.
Dejo dos electrones libres, quito esto, 2, 3, 4, 5 y le doy sus dos electrones al oxígeno, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7. Lo que pasa es que el oxígeno trabaja con 6, ¿verdad? 2, 4, correcto. 2, 4, 6. Sí. 2, 4, 6, sí. Lo que pasa es que el oxígeno no cumpliría con la regla del octeto, ¿no? 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 8. Ese sí, pero los otros dos no. Entonces, si me... Entonces trabajan con enlace doble con el nitrógeno todos los oxígenos, A ver. excepto el del hidrógeno. Excepto correcto, excepto el que está con el hidrógeno. Si metemos esos electrones libres y formamos un enlace doble con cada oxígeno, ¿verdad? Y ya para que no nos queden electrones libres, ya correcto. Nada más que bueno, aquí hay un concepto de resonancia. Lo voy a poner en el pizarrón. Ok, correcto. Borren los que están solos de los oxígenos que están con enlace doble. ¿Los qué? Los electrones que están solo de los oxígenos, los que no son dos, los de las orillas, los que están con enlace doble con el nitrógeno. A mí me dio diferente la estructura. ¿Diferente? ¿Cómo te dio? A mí me dio un enlace doble con oxígeno, Sí, un solo enlace doble, sí. el nitrógeno en medio, un enlace simple hacia arriba con el oxígeno, un enlace hacia un lado con el oxígeno y de ahí ligado a un hidrógeno. Muy bien. Es que, a ver, voy a dibujarlo. Correcto. Sí, es la que... Esta es verdad la que te dio. La voy a poner ahí en el pizarrón, a ver. La voy a poner en el pizarrón. Sí, así es como me dio. Sí. Creo que la de la Dariana sí estaba bien. ¿Esa es la que te dio? Sí, esa me dio. 2, 4, Era. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Sí. Aquí es correcto, ¿no? Son los 24 electrones. Y todos forman regla del octeto. ¿Cuál es la única diferencia en esta molécula con las que hemos hecho hasta ahorita? Hay una pequeña diferencia que se explica, ¿eh? Pero esa es, ¿no? ¿Qué observan? Ahí se Que observa. aparte de que está uno en el centro y lo están rodeando, uno de los que está rodeando al del centro tiene otra unión. El oxígeno que está con enlace sencillo. El que tiene enlace con el hidrógeno también. 4, 6, 2, 4, 6, 2. Chequen esta situación. Aquí lo puse, miren. Para que se indicara, recuerden el hecho de poner bolitas y rayitas, ¿no? Estos 6 electrones son los 6 electrones del oxígeno. Estos 6 son 2, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 son los del nitrógeno. Pero chequen que este enlace no es un enlace covalente, ¿verdad?
Este es un enlace covalente. Este es otro enlace covalente. Este es un enlace covalente. Este es un enlace covalente. ¿Este qué tipo de enlace es? Este. Iónico. Era lo iónico. Sí, fíjate, es un iónico, correcto. O sea, no pudimos formar otro tipo de enlace ahí para cumplir con el octeto y cumplir con los 24 electrones que hay que distribuir, que meter el nitrógeno, que el nitrógeno entregue los dos enlaces, los dos electrones del enlace. Esa es la diferencia. Lo demás es correcto. Recuerden que un enlace covalente, uno de los átomos siempre proporciona 1 y 1. Y aquí, para cumplir con todo y que la molécula sea estable, se formó un enlace iónico, en donde estos dos electrones, por eso son crucecitas, le pertenecen al nitrógeno. Y esa es una particularidad que tiene el nitrógeno. Recuerden, no sé si en un momento dado les comenté que el nitrógeno, ese se cose aparte. El nitrógeno hace compuestos muy especiales, tiene una gran reactividad química y forma ese tipo de enlaces porque tiene un par de electrones libres que los puede compartir los dos. Esa es una cosa del nitrógeno. Siempre el nitrógeno lo definimos así. El nitrógeno, el nitrógeno tiene un par de electrones libres que siempre los puede compartir en caso necesario, como en este caso. Está compartiendo su par de electrones libres para formar un enlace iónico, a diferencia de todos los demás que son covalentes. Y la molécula correctamente es esa, ¿no? Esa es. Entonces, esta molécula nos queda O rayita, nitrógeno, rayita, rayita, O, H. ¿Verdad? Eliminando los bolitas y los crucecitas nos quedaría así. Muy bien. ¿Alguna duda de eso? No. Muy bien, vamos avanzando. Profe, Mándeme. cuando se pone con las rayitas, no se ponen los puntitos que sobran, No, ya los no. electrones. No, en esa parte ya de la expresión de la fórmula, ya cancelamos, ¿no? Ya no se escriben los electrones libres, únicamente los que forman enlace. Ya cuando lo expresamos en la parte final de estructura de Lewis. ¿Okay? Los puntitos nos ayudan para el conteo de los electrones y no perdernos con eso, con el número de electrones que compartimos. Este otro compuesto, bueno, son unos 5. Anótenos, por favor, disulfuro de carbono. Este está interesante, este es el ácido fórmico. Aquí vamos a usar el mismo concepto del ácido nítrico. Aquí ya no nos dice, y el hidrógeno que está unido al oxígeno y un hidrógeno al carbono, no, ya no nos da esa información. Pero como ubicamos que es un ácido, ¿por qué es un ácido? Porque tiene el hidrógeno en el lado izquierdo. Chequen que este también tiene el hidrógeno en el lado izquierdo. Cuando el hidrógeno en los compuestos trabaja del lado izquierdo, forma ácidos. Pueden ser oxiácidos o pueden ser hidrácidos. Estos son oxiácidos, ¿no? Entonces, este hidrógeno se separaría, el hidrógeno que está a la mano derecha, y nos quedaría el ion, que en este caso es el ion acetato. COH. Bueno, CO, porque la H no se pronuncia. Este es el ion acetato. Y ese ion acetato es el que primero voy a graficar y ya le pego el hidrógeno, ¿no? Entonces, primero hacemos el COO. Sabemos que el carbono es el menos electronegativo, va en el medio. Los otros dos oxígenos tienen que ir alrededor de él. Y este hidrógeno lo pegamos a un oxígeno. ¿Sí? Igual como lo hicimos acá arriba. ¿Ya? Pegamos un oxígeno. Y ya después le asociamos el otro carbono, en donde veamos que nos falta un hidrógeno, perdón, un electrón. Ahí va el electrón del hidrógeno, que es el que proporciona uno. ¿Okay? Y estos dos son iones. Este es el ion carbonato, que viene del ácido carbónico, ¿sí? H2CO3. Entonces, este ion, cuando lo dibujemos, ¿cuántos electrones comparten en esta molécula de ion carbonato?
Y él me dice cuántos electrones voy a distribuir. Es un carbono con 3 oxígenos alrededor, no pasa nada, ¿no? Aquí no hay mucho problema para ubicar la estructura del esqueleto, ¿no? Pero ¿cuántos electrones se comparten aquí? ¿Cuántos voy a distribuir en la estructura? 22. 22. ¿Alguien más? ¿Todos estamos de acuerdo con eso? 24. 24. Correcto, 24. Recuerden que este es un ion y le sumo los electrones que sobran o que tiene de más. Siempre la carga negativa me indica cuántos electrones tiene de negativo, ¿no? No es una resta, son 2 cargas negativas. Por lo tanto son 6 por 3, 18 y 4, 22, pero tiene 2 cargas negativas de más, 24. Y son los electrones que vamos a distribuir, 24, porque si no, no nos da, es un ion, ¿ok? Igual este es el ion nitrito, son 6 por 2, 12 y 5, 17, pero tiene una carga de más, voy a distribuir 18 electrones, ¿sí? Entonces, háganlos ahí en su cuaderno, estos 4, y los revisamos en la próxima clase, ya como les da, para pasar a lo que es los enlaces, y a finalizar este tema. ¿Ok? Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta. Ya me borren las líneas. Ok, muy bien. Entonces, jóvenes, nos vemos la próxima clase para continuar con esto. ¿Sale?